Matías Olivero Vila es presidente de la ONG Lógica. Este tema me encanta. Matías Olivero Vila, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, militando esta causa, le quiero ser sincero, por lo menos de mi parte, y me alegra que Mendoza sea la segunda provincia que adhiere a la transparencia fiscal al consumidor. Esto es, que los consumidores vean en el ticket de compra cuánto se lleva el Estado. ¿Estoy bien? Es así, algo tan básico como saber cuánto del precio va el producto que compramos y cuánto va a lo que son los impuestos que pagamos. Bien. Algo muy básico en todos los países y donde sancionan al vendedor si no llega a mostrar esa información. Bueno, acá teníamos el régimen completamente opuesto. Teníamos prohibiciones en la ley de IVA de mostrar el IVA. Sí. Si vos eras una empresa, había que mostrarte todo y te sancionaban si no lo mostraban, no solamente el IVA, sino también otros impuestos, percepciones de ingresos brutos, etcétera. Pero si vos eras un ciudadano, había que ocultarte el IVA, artículo 39 de la ley de IVA, antes de la modificación del año pasado, y había sanciones de la FIP para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Una locura, porque es información pública, se supone, ¿no? Totalmente, es decir, nos tenemos que preguntar por qué razón un régimen diseñado durante 50 años para ocultarle los impuestos al consumidor. Y por qué la sanción. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el sentido de una sanción por decirle la verdad a un contribuyente, a un consumidor? Sobre recursos que son de todo, ¿no? Que debería ser obvio que podemos preguntar todo lo que se nos ocurra sobre el tema e informar todo lo que se nos ocurra. Totalmente, la publicidad de los actos públicos, ¿no? De los actos de gobierno. Esto para que nos entienda la gente, ¿no? La gente sabe lo que es operar en negro, ¿no? Facturar en negro. Aquel comerciante que no emite una factura y que recibe el dinero y no paga ningún impuesto. Bueno, esto es la economía en negro del lado del Estado, para decirlo de alguna manera. Claro. Es decir, un Estado que te oculta, que te está cobrando esos impuestos, es decir, te los cobra en negro. Pero cuando el privado hace esto, no le está señalando y diciendo, no, mira, lo está cobrando mi competidor, sino que se hace cargo y si el día de mañana lo descubren, tendrá que pagar las consecuencias él solamente. Acá es distinto, el Estado señala al supermercado y dice, él es el que está cobrando todo el precio, enojate con él, con el supermercado, con la estación de servicio, con la cadena de electrodomésticos, con el almacén de la esquina. Eso está mal, es decir, no podés decir que todo el precio lo está recibiendo el comerciante. Hacete cargo de lo que son los impuestos de lo que cuesta el Estado, cobrando. Claro. Exactamente. Mira, acá justo ayer, y tengo la página abierta todavía porque la dejé abierta en la compu, estuve averiguando unos micrófonos, ¿no? Que es un insumo que nosotros usamos en este tema, en los medios. 376.000 pesos, me dice Mercado Libre el micrófono, y abajo pone precio sin impuestos nacionales 311.000. No sé si Mercado Libre con esto atiende un poco lo que ustedes están pidiendo, pero por lo menos uno sabe que 60 lucas, 70 lucas se te van en impuestos nacionales, ¿no? Así es, en el IVA. Esto porque la norma esta del régimen de transparencia fiscal del consumidor tiene como dos fases. Antes de las compras nos enteramos de cuál es el precio bruto y neto de impuestos. Claro. Esto, digamos, por una resolución de la Secretaría de Comercio. Y después de la compra nos enteramos en el ticket cuáles son los impuestos nacionales y si se adhieren las provincias, provinciales y municipales, que corresponden a esa compra. Así que para que te enteres antes y después de la compra respectiva. Buen día, Matías. Espero que estés bien. Agustín soy. ¿Qué tal, Agustín? Bien. Vos decías, esto que tiene todavía resistencia en algunos distritos, por caso Mendoza recién es la segunda provincia que adhiere a esta iniciativa de transparencia fiscal para con los consumidores. Si bien es cierto, hay otras en proceso, y decías, hay otros países en donde esto es norma, donde esto está naturalizado. La consulta va en este sentido. ¿Por qué pensar que el consumidor en nuestro país, aún recibiendo esta discriminación de costos
en la factura, puede llegar a traducirse eso en una presión para que baje la carga fiscal en la Argentina? Sí. A ver, esto no te voy a hablar no te voy a decir lo que a mí me parece, sino que vayamos al hecho concreto, ¿ok? Porque acá esto se viene aplicando en Brasil. Nosotros nos hemos inspirado en Brasil, que es un país también con presión fiscal muy alta, como el caso de Argentina, muy complejo también. Y allí en un momento la ciudadanía se plantó y dijo, un momento, vos tendrás los impuestos que corresponden a nivel nacional, provincial, municipal. Ok, otra vez discutimos el nivel de impuestos. Pero lo que yo te voy a exigir hoy es que me digas cuáles son esos impuestos que me estás cobrando. No es como en el resto del mundo que solamente muestran el IVA, sino mostrame todos los impuestos, correme el velo y mostrame todos los impuestos que están en la cadena productiva. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí produjo un triple efecto. El primer efecto fue que la gente, cuando se enteró que estaba pagando 40% de impuestos en la nafta, 45% en restaurantes y hoteles, bueno, se produjo un primer efecto que fue, espérate un minuto, bajame los impuestos a un nivel lógico. ¿Qué es esto de estar pagando casi un producto para el Estado cada vez que me cuesta comprar uno a mí, para mí mismo? Entonces, eso se tradujo el año pasado, por ejemplo, en una reforma tributaria que bajaron del 34% de todos los impuestos al consumo nacional, provincial y municipal, los bajaron a un superiva del 27%. Ese fue el primer efecto. El segundo, la gente empezó a reclamar, a exigir servicios del Estado. Porque lo que decían es, si te pago una tasa vial, no me devuelvas rutas puntuosos. Te exijo. Si yo estoy pagando estos impuestos, no me atiendas después de 4 horas en el hospital público. Atendeme como la gente. No me des dentro de 4 meses cita, sino que dámela antes porque yo estoy pagando mis impuestos. Y el tercer efecto fue que la gente se empezó a involucrar en el gasto público. Y no estoy hablando de finlandeses, noruegos, sudamericanos o estadounidenses. Estoy hablando de brasileños que tienen más o menos similar idiosincrasia en la Argentina. Se empezaron a preocupar del gasto público porque dijeron, para un minuto, es ahí de donde van a parar mis impuestos. Vos te estás gastando, político, nacional, provincial, municipal, mis impuestos, con lo cual yo te exijo austeridad en el gasto público y razonabilidad de los impuestos, más allá del signo político y del gobierno que haya de turno, a nivel nacional, provincial y municipal. Te lo exijo como un valor ciudadano, como por ejemplo nosotros le tenemos incorporado el tema de consolidación de la democracia. Bueno, ¿sabes qué? La austeridad en el gasto público y la razonabilidad. Los impuestos es un valor ciudadano apartidario más allá del Milei de turno o de la Libertad Avanza de turno o del gobierno nacional. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Buen día, Matías, ¿cómo va? Tenemos un mensaje de un oyente con respecto a lo que estamos abordando, que lo vamos a escuchar ahora. La idea es que responda a su duda. Por favor, sí, que le exijan a las de las verdulerías, especialmente a toda esta gente que son bolivianos, que tienen verdulería, que nunca te dan un ticket sabiendo qué es lo que compras. Te dan sí el ticket, pero con el total, pero no sabes si le pusieron bien el precio a la zanahoria, al zapallo, a la naranja, etcétera, etcétera. Deberían recorrer las verdulerías de todo Neuquén, pero especialmente la de los bolivianos. Bueno, vamos a sacarle el tinte xenófobo al comentario, pero la pregunta es válida, digamos, ¿no? Es un poco en línea con lo que vos estás planteando, Matías. Sí, a ver, llegué a escuchar un poco en forma interrumpida, pero... Sobre las verdulerías opinaba que también habría que pedirle que den ticket. Claro, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene los impuestos más altos del mundo, dicho esto por el Banco Mundial, una entidad empresarial local, 3 métodos distintos, es algo indiscutible que en el sector formal de la economía, en el sector blanco de la economía, tenemos los impuestos más altos del mundo. Cuando vos tenés los impuestos más altos del mundo, hay un efecto natural, pero no en la Argentina, en el mundo, que es que crece la informalidad. No porque hay un ADN en el argentino de evadir,
sino que es la consecuencia natural que se estudia y aprende en cualquier libro de economía, en el capítulo 2, que si vos tenés impuestos exorbitantes, impuestos excesivos, naturalmente que la informalidad crece, como un mecanismo de defensa. Claro. No estoy justificando, simplemente lo estoy explicando una realidad, ¿ok? Que no es un problema del argentino, es un problema del tamaño de los impuestos que nosotros tenemos en la Argentina. No es lo mismo tener el 35% de impuesto a las ganancias, más el 7% sobre los dividendos que se distribuyen, eso para la gente, simplificarlo en un impuesto a la ganancia del 40%, que un impuesto a las ganancias del 10% en Paraguay o del 25% en Chile. Es decir, es natural que se produzca este nivel de informalidad del 45%, 46%, cuando vos tenés los impuestos más altos del mundo. Ahora, no puede funcionar un país decirte 45 o 46% de informalidad, es que casi estamos teniendo una venta, digamos, en la Argentina con factura por cada venta sin factura. Eso no puede existir. Claro, medio país en negro, sí. Totalmente, es una injusticia fenomenal, donde algunos pagan más del 50% y otros pagan, no digamos el cero, porque el IVA y los impuestos a los combustibles los pagás, en el teléfono los pagás, hay una serie de impuestos que son imposibles de eludir, pero no es justo que algunos paguen el 50% y otros el 10%. Matías, perdón, disculpa que te interrumpa, pero sí. me surge una duda entonces. Si el Estado, podríamos coincidir, tiene o aplica una carga desmesurada, fuerte, muy alta sobre los contribuyentes argentinos, que llega casi al 50% del valor final de un producto o de un servicio. Y al mismo tiempo tenemos la mitad de las operaciones comerciales en negro o en gris. Evidentemente hay otra estructura u otro sector de la sociedad argentina que está, no sé si el término sería capitalizando, pero está asimilando, está recibiendo el equivalente a esa carga fiscal que no se factura, pero que se diluye en todo ese sector que implica la mitad de las operaciones comerciales. Y entonces, ¿por qué seguimos siendo un país pobre? Digo, tenemos un Estado con dificultades financieras y evidentemente tenemos otro 50% de la sociedad, o digamos activa, de la economía activa de nuestro país, casi manejando el presupuesto del Estado. Totalmente. A ver, ¿y por qué no crecemos? ¿No? Claro. ¿Por qué razón, digamos, aquellos que están evadiendo, que están eludiendo estos impuestos, bueno, ¿por qué? Porque ese sector no crece. Bueno, porque es imposible crecer en la informalidad, es imposible sacar la cabeza y exponerse en la informalidad. En la informalidad, esto está comprobado, los sueldos son peores. Vamos a ir, negocio de jardinería, digamos, si vos estás en la informalidad total, bueno, es un jardinero que va, digamos, a hacer su trabajo, cobre, que no puede justificar la compra de una camioneta, por ejemplo. Claro, exactamente, no puede, el día de mañana que le va un poco mejor, y no puede andar comprando los tractorcitos para hacerse su mini pyme o su pyme, digamos, donde contrata a otros, porque en el momento que saca la cabeza resulta que estabas en la informalidad. Entonces está comprobado que cuando vos tenés estos niveles de informalidad, los sueldos son de pobreza, la infraestructura es precaria y consecuentemente, digamos, terminan pagándose sueldos a los que son subcontratados en la informalidad, terminan siendo, digamos, sueldos muy inferiores a los de un país donde la formalidad es la regla. Eso es lo que sucede. Matías, a mí me hace acordar este proceso, de este proyecto, me hace acordar al camino que recorrió Ficha Limpia. Es como algo que está muy bien argumentado, tiene mucho poder en cuanto a su aceptación por parte de la ciudadanía, pero es la dirigencia la que parece querer retrasarlo todo lo posible, ¿no? Sí, es vergonzoso, digámoslo a palabra plena, porque el no haber dicho las cosas a palabra plena nos ha provocado muchos perjuicios. Cierto. Este régimen, a nivel nacional, hay que reconocerlo, que ha tenido un viento a favor que, digamos, tanto el actual presidente Milei como Bullrich en su momento y Schiaretti en su momento,
firmaron este compromiso de impulsar este régimen de mostrar los impuestos en los tickets de compra, lo firmaron, digamos, con una predisposición que realmente para una ONG que en ese momento recién empezábamos, nosotros no podemos dejar de reconocer. Y inmediatamente lo incluyeron en la ley de medidas fiscales, inmediatamente a los 4 meses la reglamentaron, y desde el 1 de enero ya vemos los impuestos nacionales del IVA, impuestos internos, impuestos de dióxido de carbono, impuestos a los combustibles, ya vemos en todo el país, se adhiere o no se adhiere a las provincias, vemos esos impuestos en supermercados, estaciones de servicio, cadenas de electrodomésticos, etc. Ahora, todo ese viento a favor que tenemos a nivel nacional, lo tenemos en contra a nivel provincial y municipal. Bien. Y esto es la parte que la foto a hoy, para los que quieran entrar en nuestras redes País con Lógica, van a ver el mapa que posteamos ayer, es un mapa que es vergonzoso. Es decir, que nosotros tengamos a 13 meses de haberse sancionado, que tengamos solamente 2 provincias, que son Chubut y Mendoza, habiéndose adherido. Tengamos 3 más que andan dando vueltas ahí, haciendo juegos de mitad de cancha, pero que todavía no han pateado el arco. Eso es vergonzoso. Sí. Tenemos provincias que tienen la orden, nos han confiado, en no atendernos a nosotros, en no recibirnos a nosotros de Lógica como impulsores, ni atender a ningún periodista que les pregunte por este tema. Y ustedes pueden hacer la prueba con las provincias, digamos, allí que los escuchan. Esto es algo que es vergonzoso, porque ¿cuál es la cuestión? Acá no estamos hablando de un régimen que baja los impuestos y que está exigiendo bajar los impuestos. Estamos hablando solamente de información, de decirme la verdad. Claro. Nada más que de eso. Nada más que de eso. Pasado mañana vamos a hablar del tema del tamaño de los impuestos y el tamaño del Estado nacional, provincial y municipal. Pero hoy lo que estamos exigiendo es decirme cuáles son los impuestos que yo estoy pagando en esta transacción. Tan simple como eso, y que se hace en el resto del mundo, y que acá se está ocultando. Se está ocultando con prohibiciones y escondiendo impuestos como ingresos brutos y tasas municipales detrás del árbol del vendedor, y detrás del árbol del mayorista, y detrás del árbol del industrial, y detrás del árbol del productor. Y eso está mal. Hay un artículo 42 de la Constitución que dice que nos tienen que dar la información adecuada y veraz a los consumidores. Entonces, explícame, ¿cómo puede ser que sea información adecuada y veraz y que sea obligatorio y te sanciona al empresario y a la industria que no lo llegue a hacer? El tema de discriminar, de detallar en el dorso del alimento el 1% de grasa saturada, el 0,8 de sodio y el 1,2 de azúcares, pero me escondas el 5% de ingresos brutos y el 3% de tasa municipal. Bien, eso es absolutamente inaceptable. Decía un dirigente amigo, me decía, está clara la estafa, cuando había casos así tan nítidos, ¿no? Donde uno se está siendo burlado, evidentemente. Así es, bueno. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que es absolutamente inaceptable. Bien. Esto no es como el RIGI, donde las provincias sacrifican recaudación provincial y municipal y tienen todo su derecho de aceptar o no aceptar adherirse a la invitación del RIGI. Esta es distinta, es una invitación, exhortación, porque la Constitución exige darnos información adecuada y veraz a los consumidores, con lo cual están obligadas a adherirse las provincias extrarregionales. Y bueno, y vamos a bregar hasta que la última de las provincias se termine adhiriendo a este régimen. Esta es nuestra principal acción desde Lógica y no vamos a parar hasta lograrlo. Matías Olivero Vila, gracias como siempre por habernos atendido. Bueno, usted sabe que aquí el micrófono está abierto para dar la batalla por este tema. Un abrazo grande. Muchas gracias. Para los que nos quieran seguir en las redes, repito, País con Lógica, donde van a ver información sobre todos los vinculados con este régimen de transparencia fiscal, como así también otras acciones que llevamos adelante desde Lógica. Muchas gracias. Hasta luego. Matías Olivero Vila, a ver, yo si tuviera que recomendarle a un político sobre esto, a un dirigente con cargo institucional, gobernadores, intendentes, sí, ¿qué le ¿yo dice? qué le diría?
esto va a salir tarde o temprano, va a pasar como ficha limpia, vos lo podés retrasar, vos podés hacerte el oso, vos podés tratar de que no salga, ahora salir va a salir. ¿No te conviene primerear y embanderarte en esta causa en lugar de estar tratando de que esto se retrase y ser de los primeros y ser de los que lo impulsa con mayor contundencia? Si total, si hay algo de esta ley que no te gusta, lo vas a tener igual tarde o temprano, porque es de sentido común. Lo único que están diciendo es, che, ¿por qué en el ticket de compra no nos informa cuánto cuesta cada estado? El municipal, el nacional y el provincial, porque los ciudadanos queremos saber cuánto de cada producto se va para financiar al sector público. ¿Por qué? Porque es guita nuestra, mirá qué fácil. Y queremos saber por qué es información pública y tenemos derecho al acceso a la información pública. ¿Desde cuándo? Algunos me dirán desde siempre, ¿no? Pero ¿desde cuándo no podemos preguntar cómo, cuándo y cuánto se gasta de nuestra guita? Estas son las cosas que están tergiversadas. Y no importa si son de izquierda, de derecha, más estatista, más promercado y el modelo que vos le quieras poner. La guita de todo es la guita de todos para cualquier modelo que se lleve adelante. Y lo único que se está pidiendo es, che, queremos saber cómo se recauda, cuánto cuando me compro un alfajor, cuánto le estoy pagando al intendente, al gobernador y al presidente en relación a los cargos que detentan, no a ellos sino a esos estados. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Digo, es evidente que si no acceden es porque hay algo que se está tratando de ocultar, tal vez el mal gasto, tal vez lo caros que son. A mí me confunde usted. ¿Por qué? Y no sé, hace un rato me dijo que era... Soy anarquista, sí. Me dijo que era anarquista. Pero no ejerzo. Después cuando le dije que una ley es de expresión de poder, me está diciendo que vas a aconsejarle al poder que al que tome la iniciativa en esto, así que reafirma su poder. Bueno, Tomás Moro... Pero en realidad usted dijo que era anarquista. Yo pensé, hay otra salida. ¿Qué sé yo? Podría decir, bueno, no cobramos más impuestos. Un anarquista me diría eso. ¿Para qué queremos esto? Es que un poco va para ese lado, porque si vos empezás a decir lo que nos sale el Estado en cada una de las transacciones que hacemos, bueno, ese es el punto que la discusión que se viene es, che, bajemos los impuestos. Bueno, ese es el punto que no quieren agarrar, ¿no? Ese es el segundo punto que no se dice. El primer punto es... No se dice cuánto te están cobrando impuestos. Sí. O te lo dicen a medias. Sí. Y lo segundo, no te dicen en qué se están gastando los impuestos. Claro, que eso es lo que me parece que no se quiere discutir. ¿A dónde van los impuestos? ¿Para qué tanta guita? Si venga Pedro, el informativo con el señor... Se fue Pedro.